Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Cordero, dándote las gracias por todas tus bondades y misericordias y pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes en esta mañana, Padre, en el poder de la revelación, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes ese poder, tú lo llamaste el poder de revelación y es el que estás derramando sobre tu pueblo en los últimos días, Padre. Por eso pedimos, Padre, que tú desciendas ahora, Señor, con ese carbón encendido, Padre, y toques mis labios, Señor, y puedas venir, Padre, y hablarnos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, William Marion Branham. Vamos a ir a una escritura que está en el libro de Isaías 53. Dice así la palabra del Señor, Isaías 53, 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Vamos a ir a otra escritura. Está en el libro de Jueces, el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13, verso 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues que he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a ir al verso del mismo capítulo, pero al verso 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a ir al capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Tinat, y vio en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre, tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Vamos a orar. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado William Marion Branham. Te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar sobre este mensaje que dice su palabra, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahora, el hermano Branham predicó la palabra justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y toda su vida predicó que la justificación estaba bajo el ministerio de Martín Lutero. Pero en 1965, ya en los últimos meses, faltaba poco para que él partiera con el Señor. En ese mensaje titulado La Unión Invisible, el hermano Branham predicó un mensaje ahí y dejó caer algo sobre la gente. Dijo, la palabra justificar
significa, dijo, que tú nunca lo hiciste. Dijo, la palabra perdonar significa que tú lo hiciste, pero fuiste perdonado. Pero la palabra justificar significa que no lo hiciste. Esa es la razón por la cual la novia, cuando anduvo en prostitución espiritual en las iglesias, ella viene como una prostituta convertida a Cristo. Mas la Biblia dice que Cristo se casa con una virgen. Amén. Si se hubiera casado con una prostituta convertida sería diferente, pero se casa con una virgen, o sea, se casa con una que nunca lo hizo, que nunca estuvo en prostitución. En otras palabras, la palabra justificar es como si no lo hubieras hecho, mientras la palabra perdonar es lo hiciste, pero te perdono. Ahora, hermanos, este es un secreto tan profundo que el hermano Branham se esperó hasta los últimos 3 meses antes de partir de esa tierra para decir eso. Él no lo había dicho antes. Él ya había hablado mucho sobre los pecados llenos al mar del olvido. Lo había predicado muchas veces, 54, 55, 57. Pero en el mensaje La Unión Invisible, por primera vez, él menciona todo el tiempo que hablaba de justificar. El profeta dijo, usted puede estar justificado sin estar santificado. Puede estar santificado sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Siempre hablaba de esas cosas. Pero aquí el hermano Branham a la palabra justificar le dio más gloria. Dijo, justificar es como que tú nunca hiciste ese pecado. Entonces, eso es lo que queremos centrar un poquito. La Biblia dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces queremos entrar en ese tema de justificación. El hermano Branham, para él también era una revelación nueva. Porque si hubiera sido una revelación vieja, lo hubiera predicado el 57, lo hubiera predicado el 58, el 60, el 61, pero lo predicó hasta el 65. Cuando William Branham dijo, les tengo una que los ahogará, el bautismo del Espíritu Santo no significa que van a entrar al cielo. Eso lo dijo casi en el último mes de su vida, en diciembre. Mensaje Eventos Modernos son hechos claros por la profecía. Creo que fue el 6 de diciembre del 65. Nunca antes lo había dicho. Dios le estaba abriendo los sellos o los truenos al profeta para que empezara a expresar cosas que nunca había expresado. Y esto de la palabra justificar, hermanos, quiero decir algo. Esto es algo parecido a la predestinación. La predestinación, usted sabe que a través de las edades de la iglesia, en todos los tiempos fue discutida la predestinación. ¿Por qué? ¿Qué es predestinación? Dios me predestinó a vida eterna y ya desde que uno nace está sentenciado a vida eterna. Esa es predestinación. Desde que uno nace con vida eterna. Y los hijos de Caín nacen perdidos. Es que solo hay 2 simientes, los hijos de Dios y los hijos de Caín, los hijos de la serpiente. Entonces la predestinación, no hermano, es que ¿cómo que si ya eres predestinado? No hermano, échale ganas, vive santamente para que entres, porque si no vives bien, no vas a entrar. Mejor no te confíes en eso de la predestinación. No, Señor. Es un tema, hermanos, que en los días del profeta, dijo el hermano Branham, yo casi ni lo hablo en las reuniones allá afuera. Porque son temas de polémica, dijo. Son temas donde los ministros lo discuten sobre esto de la predestinación. ¿Sabe por qué, hermano? La iglesia, la gente, a través de las 14 edades de la iglesia, por sus venas, ya corre el espíritu legalista. El hermano Branham un día le dijo a su congregación, 99% de ustedes, Tabernáculo Branham, son legalistas. Entonces, si es un gigante este espíritu, hermano, debe haber un ministerio en la tierra hoy que se levante probando por la palabra de Dios y que derribe ese gigante. Amén. Es un gigante muy grande, o sea, que está ahí y muchas veces nosotros lo vemos y como que simpatizamos, pero nunca debemos de simpatizar con la palabra, sino debemos de hacerle frente a la palabra. Predestinación es un hombre que nació con vida eterna y se acabó. Por ejemplo, el ladrón al lado derecho de la cruz era predestinado. El hermano Branham dice que el ladrón al lado derecho de Jesús en la cruz, dijo, tenía su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. No se podía perder. Y toda su vida fue un ladrón. Pero al lado derecho de la cruz, esa predestinación lo hizo reconocer al Hijo de Dios. Y dijo, si tú eres
como dijo, Señor, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces, la Biblia dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El apóstol Pablo sabemos que tomó esos hombres que cometieron tantos errores en el Antiguo Testamento, y acá el apóstol Pablo en el libro de Hebreos los coloca como héroes de la fe. Él mencionó a Samson, mencionó a Jefté, mencionó a todos estos personajes de la Biblia, a Abraham. Pablo los menciona y los coloca como héroes de la fe, pero ellos fueron hombres con muchos errores ahí atrás. Pero mire, le voy a decir algo para que entendamos este tema de la justificación. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Tiene que ser justificado. Este tema de la justificación se tiene que comenzar con los personajes de la Biblia para terminar en nosotros. Por supuesto, si no aplica a nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tiene que comenzarse allá para terminar en nosotros, al nosotros ser justificados. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. El hermano Branham dice, y es que mire, es algo tan hermoso, porque ¿cuándo cruzamos el Jordán? Lo acabamos de ver el otro domingo. ¿Cuándo fue cuando cruzamos el Jordán? Cuando Dios abrió, ¿qué? Los sellos que estaban en la parte de atrás del libro. Esos eran los truenos. Digo, pero yo vengo a predicar, aquí dijo al tabernáculo, los sellos que están expuestos, los sellos naturales, dice. Pero hay unos sellos que no están escritos en la palabra, dijo. Estaban atrás del libro, dijo. Eso es lo que a Juan se le fue prohibido escribir. Y la Biblia dice, Juan, sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Entonces, ¿qué son esos sellos que están en la parte de atrás del libro? Son los truenos. Y dice el hermano Branham, pero habrá 7 voces en el futuro que revelarán la gran revelación. Cuando esas voces sean reveladas, ustedes para ese entonces ya tienen que estar bajo el ministerio de Josué, cruzándolos el Jordán. Amén. Hay 3 etapas en la jornada del desierto. Amén. Está el Egipto, el desierto, y acá adelante, acá podemos encontrar que está Canaán, la tierra prometida. Se cruzó el Mar Rojo para entrar al desierto y se cruza el Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces dice el hermano Branham que para cuando se abran esos sellos que están en la parte de atrás del libro, o sea, los truenos, ustedes estarán cruzando el Jordán. Amén. Y mire hermano, voy a leer una escritura. Voy a leer una escritura aquí, estaba en el mensaje, la señal del tiempo del fin, porque mi tema ahorita es esto de la justificación. Y si usted se fija, tomamos la vida de Sansón. Porque la vida de Sansón se puede decir que es la peor vida. Sansón es para las iglesias es el mal ejemplo de la Biblia. Sansón es el mal ejemplo de la Biblia. Todas las iglesias le predican a su gente que no hagan como Sansón. Pero el hermano Branham, mire, el profeta dejó cosas entre líneas. Le voy a decir qué son las cosas que él dejó entre líneas y qué cosas dejó abiertamente. Mire, cuando el hermano Branham dijo, usted entra por la puerta bautista, presbiteriana, el mensaje lugar de oración, dijo, pero yo soy la puerta. William Branham dijo, yo soy la puerta, lo dijo clarito textualmente, todos podemos oír, que dice, yo soy la puerta. Pero el profeta sigue caminando en el mensaje y lo dice, Jesús es la puerta. En San Juan 10 él dijo que él era la puerta. Entonces, y atrás del mensaje el profeta dice, la puerta es Jesús. Cuando él y su hijo llegaron a ser uno allá en el río Jordán, ahí te das cuenta que cuando él dijo, yo soy la puerta, ahí te das cuenta que lo dejó entre líneas. Porque si se hubiera mantenido en el mensaje, hermano, voy a predicarles que yo soy la puerta, y empezar a predicar que él es la puerta, sería diferente. Pero comienza diciendo que Jesús es la puerta, termina diciendo que Jesús es la puerta, y a la mitad del mensaje dice, yo soy la puerta. El profeta lo mismo dice en los sellos, que Jesús era el cordero que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero hay un mensaje, almas encarceladas, donde el profeta dijo, el cordero vino y tomó el libro. Y dice, yo soy el que lo hice. Amén. Como no continúa con eso, eso es lo que dejó entre líneas.
y esto es un secreto que quiero hablar ahorita, que esto que voy a decir aquí, cuando el profeta justifica a Jonás, también lo dejó entre líneas. No está abiertamente, ahorita se lo voy a decir por qué. Ahora, párrafo 120, mensaje, la señal del tiempo. La señal de este tiempo. Dice, ahora mucha gente quiere decir que él no lo quería hacer. Yo creo que todo fue planeado por Dios. Estaba leyendo una pequeña historia quizás como testimonio. Sería bueno decirlo en este momento para cómo justificar a Jonás y presentar lo que quiero decir. El profeta en este mensaje usa la palabra justificar a Jonás. ¿Cómo lo justifica? Y el profeta dice, es que todo estaba planeado por Dios. De esa manera lo justifica. Más adelante el profeta dice, la gente dice que Jonás falló al desobedecerle a Dios. Pero dijo el profeta, Jonás era un profeta y los profetas no cometen error. Entonces Jonás no desobedeció a Dios, dijo, se mantuvo en la perfecta voluntad de Dios. Pero le voy a decir una cosa, los predicadores usaban a Jonás como ejemplo de desobediencia. Todos los predicadores no hagan como Jonás. En las escuelas dominicales de los niños les leen la historia de Jonás y le dicen que no hagan como Jonás, que siempre que Dios les diga, ve y haz esto, que vayan y lo hagan. O Jonás fue usado por los predicadores como ejemplo de desobediencia. Pero ¿sabía usted que el hermano Branham también lo hizo? ¿Sabía usted que el hermano Branham, cuando predicó un hombre huyendo de la presencia del Señor, se refirió a Jonás? ¿Sabía usted que el hermano Branham dijo, yo no soy un Jonás, yo voy a Nínive, dijo, yo no voy para Tarsis? Estaba usando a Jonás como ejemplo de desobediencia, como diciendo, sí, Jonás agarró por otra parte porque desobedeció a Dios, pero yo voy a Nínive. El profeta usó a Jonás de esa manera, pero hermanos, si el hermano Branham en estas partes de la palabra nos enseña que Jonás fue guiado por el Espíritu de Dios para irse a Tarsis, y dice que de esa manera Jonás queda justificado ante Dios, porque en realidad Jonás nunca desobedeció. El profeta dice, Jonás era un profeta y los profetas no cometen errores. Era imposible que Jonás hiciera algo contrario a la voluntad de Dios. El profeta de Dios dice, Jonás se mantuvo siempre en la voluntad de Dios. Pero mire, hermano, el hermano dijo de Jonás, pero no se atrevió a decir eso de Samson y de otros personajes de la Biblia. Así como el profeta usó también a Jonás como ejemplo de desobediencia, el hermano Branham usó muchas veces a Samson también como un ejemplo de desobediencia. Mire, le voy a decir cómo se expresó el hermano Branham de Samson. El profeta dijo, yo no sé, dijo, qué le vio Dios a Samson, dijo, un mujeriego, un don Juan. Así dice el profeta. Así se expresó el hermano Branham de Samson. No sé qué le vio Dios a Samson. Desobediente a sus padres. Sus padres le dijeron, cásate con una mujer de aquí, y él se fue a buscar una filistea. No sé qué le vio. Eso dijo el hermano Branham de Samson. Un hombre que tuvo un nacimiento similar al de Juan Bautista y al de Jesús. Porque cuando Gabriel bajó para anunciar el nacimiento de Juan, Gabriel bajó para anunciar el nacimiento de Jesús, y Gabriel bajó para anunciar el nacimiento de Samson. Esos era un gran personaje que, así como le dijo a Juan, el niño no beberá vino, así también le dijo a la mamá de Samson, no bebas vino ni sidra, porque el hijo que tendrás será nazareno al Señor. Un hombre con un poderoso ministerio que su fin era destruir y poner en caos a toda la organización de los filisteos. Un hombre que nació para eso y lo logró, lo hizo. Un gran hombre de Dios. Dice el hermano, la gente se expresa mal de Jonás. No hagan eso, hijos. Mire, hermano. Por eso dice la Biblia, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y ese es el día del cumplimiento de esas escrituras. Estamos aquí para justificar en esta mañana a Samson. Después de haber sido usado como ejemplo de todos los predicadores anteriores, usted dice, pero ¿por qué el hermano Branham haría algo así? ¿Usted no sabía que el hermano Branham, cuando la revelación de los sellos vino, fue exhortado por Dios? Y dijo, Branham dijo, tú tienes que ser cambiado, dijo. Tú tienes que ser transformado. Y dijo, ¿cambiado de qué, Señor? Deja de llamar a esos jóvenes riquis y riquetas. Ellos son hijos e hijas de Dios.
Dijo, muchos de ellos son hijos e hijas de Dios, dijo, atrapados en esas organizaciones. Deja de condenar así a la gente. Cuando iba a entrar a ese ministerio de los sellos, ya Dios lo estaba puliendo al profeta y dijo, no uses esa expresión. Escuche, hermano, después de yo saber que Jonás anduvo en la perfecta voluntad de Dios, ¿cómo podría yo pararme en el púlpito para usarlo como un ejemplo de desobediencia? Yo no podría. Yo no podría. Pero mire, hermano, el hermano Branham dice la palabra del Señor que el ministerio de Josué caminaba al lado de Moisés, pero no podía ministrar del todo hasta que Moisés ya no estuviera. Eran dos ministerios que iban a la par. Era Moisés y era Josué. Era Moisés y era Josué. ¿Me entiende? En este día, hoy se cumple la escritura donde el ministerio de Josué queda solo. Usted encuentra al hermano Branham de repente condenándolo, de repente dando vida y de repente condenando, porque era Moisés y Josué al mismo tiempo. Mire, la Biblia es tan perfecta que me dio la escritura exacta para justificar a Jonás. Porque el ministerio de Jonás tuvo dos clímax. El primer clímax, mucha gente dice, ay sí, pero es que Jonás se murió y todo eso. Pero, hermano, Juan el Bautista predicó 6 meses y le cortaron la cabeza. Samsón gobernó Israel por 20 años antes de morir. 20 años tenía Samsón matando filisteos. 20 años, pero él tuvo dos climas en su ministerio. Amén. En el segundo ministerio tuvo más éxito que en el primero. Samsón tenía 7 guedejas. Y en esas 7 guedejas hizo muchas cosas. En una ocasión mató 1000 filisteos. 20 años matando filisteos. Pero cuando le nacieron las otras 7 guedejas, los otros 7 sellos, en ese nuevo ministerio tuvo más éxito que en el primer ministerio, porque la Biblia dice, mató muchos más en su muerte que los que había matado en 20 años. Dios bendijo tanto a ese hombre que él para eso había nacido. Usted dice, pero ¿por qué se muere? Todo profeta cuando termina su ministerio, generalmente Dios lo recoge. Amén. La Biblia dice que en el piso de arriba había 3000 personas. Y no eran cualquier personas. Acá Samsón mataba filisteos del pueblo, mataba soldados. Pero ahí Samsón acabó, y así lo dijo el profeta, con la gran organización. Ahí derrumbó las paredes de Babilonia. Amén. Todos los líderes denominacionales se habían reunido para hacer escarnio contra Samsón. La gente dice, es que Samsón oró al Señor y con oró ya Dios lo escuchó. No, Señor, Samsón era un profeta. Antes de que Samsón orara, él ya llevaba eso en la cabeza. Le dijo al niño, ponme donde están las columnas. Sí voy a orar, pero primero ponme donde están las columnas. Samsón iba con una revelación en su corazón. Pero aún el hermano Branham dice, yo no sé qué le vio Dios a Samsón, un mujeriego que desobedeció a su padre. Pero escuche lo que la palabra del Señor dice. En Jueces 14, verso 3, dice así, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, dice, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre, escuche este verso 4 del capítulo 14 de Jueces. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué estaba pasando con Samsón? Estaba siendo guiado por Dios. No sabía su padre y su madre que esto venía de Jehová. Dios quería que así lo hiciera porque era la única forma como Samsón se podía intrometer con los filisteos para empezar a matar filisteos. Y fue a causa de esa muchacha que le gustó a Samsón allá afuera que empezó a matar filisteos. Porque la Biblia dice que hubo problemas y después le mataron los filisteos a su novia. Se enojó Samsón y hizo un matadero de filisteos. Jehová estaba detrás de esto, pero los padres de Samsón no lo sabían. Lo voy a repetir otra vez. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, que él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Esta escritura es la que pasaron por alto todos los ministros a través de los años al decir que Samsón era un mujeriego. Esa escritura pasaron por alto, mas no sabían que esto venía de Jehová. Mire,
Déjame ver lo que el profeta dice, porque le dije que se lo iba a leer. La otra noche, dice el profeta, el mensaje, las realidades infalibles de Dios vivo. La otra noche fui con mis amigos, dice, y estaban presentes allá, y un grupo de ellos acá, dice, a ver esta cosa aquí de Sansón y Dalila. Así dice el profeta, a ver esta cosa aquí de Sansón y Dalila. Una producción de Cecil de Mil. Dice, había oído mucho de ella decir, dice, decidí conducir allá para ver cómo era. Cuando la vi, empecé a preguntarme, ¿qué vio Dios en un tipo como Sansón en los días de los jueces? Eso dijo el profeta. Dice, y yo me pregunté, ¿qué vio Dios en este Sansón? Sansón era como muchos de nuestros líderes hoy, un Don Juan. Eso dice el profeta de Sansón. O sea, lo estaba condenando. Pero hermanos, la Biblia dice, y si ustedes notaron, un versículo antes, el último versículo del capítulo 13 de Jueces, dice, el último versículo es el verso 25 de Jueces 13. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Y cuando el Espíritu de Jehová comienza a manifestarse, ese es exactamente el momento. El siguiente verso es cuando dice, y Sansón descendió y vio, dijo, a una mujer de las hijas de los filisteos. Era cuando el Espíritu de Jehová había comenzado a manifestarse. O sea, todo estaba relacionado con el Espíritu de Dios. Y Sansón tuvo que hacer eso para poder entrar. Yo estaba pensando, digo, si nosotros lográramos hacer que toda esa gente de la Biblia que cometió errores, si lográramos hacer que no los cometieran, cambiaríamos toda la historia de la Biblia. Si lográramos hacer que Sansón fuera un niño educado y hubiera escuchado a sus papás ese día, ¿qué hubiera sucedido? No habría una historia de Sansón matando filisteos allá. Tendríamos a toda la Biblia en un caos si logramos hacer que los personajes que se portaron mal a nuestro modo de pensar en la Biblia, si nosotros logramos hacer que que Jonás fuera más obediente, que Jonás hubiera ido directo a Nínive, ¿sabe qué historia tuviéramos en la Biblia? Y los ninivitas mataron a Jonás, y Dios destruyó a Nínive 40 días después. Porque el profeta dice que si Jonás se va directo a Nínive, lo hubieran matado los paganos. Y en 40 días, Nínive hubiera sido destruido. La historia es otra. ¿Me entiende? Muchas veces queremos cambiar la historia. Si no, vamos a hacer que esto no pase, que esto no haya pasado. Si hacemos que eso pase, cambiaríamos esta Biblia, ya no la tendríamos. Amén. Si hacemos que David no cometa ese error, no hubiera nacido Sansón. Si Sansón no nace Jesús. Si Jesús no nace William Branham. Aleluya. Tú no puedes cambiar eso, porque todo está ordenado por el Dios Todopoderoso a que así sucediera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hermano Branham se expresó así de Sansón. Sansón tuvo dos clímax en su ministerio. El primero fue antes de que le sacaran los ojos. Y el segundo clímax de Sansón es cuando mató. No sabemos cuántos filisteos mató, hermano. Dice que en el piso de arriba había 3,000 filisteos. ¿Cuántos pisos tendría ese edificio? En uno solo había 3,000. Ahora, ¿cuántos pudo haber matado Sansón a lo largo de 20 años? En una ocasión mató 1,000. ¿Cuántos filisteos pudo haber matado? Pero la Biblia dice que Sansón mató muchos más filisteos el día de su muerte. Hermanos, Sansón, así como el profeta lo dijo de Jonás, anduvo siempre en la perfecta voluntad de Dios. El ministerio de Sansón no estaba en Israel. El ministerio de Sansón estaba en las tierras de los filisteos. Cuando Sansón comenzó a ver hacia los filisteos, era el Espíritu de Dios en Sansón, guiándolo hacia donde estaba su ministerio. Los problemas los tuvo allá, claro, porque allá es donde Jehová quería destruir. Amén. Pero a través de todos estos años cargamos esto de que no, cometió un error y Dios lo castigó, y Dios lo castigó. Mire, hermano, cuando Job, Dios le mató a sus hijos, Dios le mató a todos. Parecía que, de hecho, cuando fuego desciende del cielo es señal de juicio divino.
Eso fue lo que hizo Elías. Si soy siervo de Dios, desciende fuego del cielo y te consuma a ti. Ese es juicio divino. Y cuando a Job le pasó todo eso, la Biblia dice que los hermanos de su iglesia fueron a acusarlo 7 días. Por 7 edades de la iglesia lo acusaron de que tenía pecado oculto. Y dice el hermano Branham que cuando vieron que el fuego descendió y mató a sus hijos, le dijeron: ahora estamos seguros, Job, que tú tienes pecados ocultos, porque Dios mató a tus hijos con fuego del cielo. Y Job dijo: no, dijo. Nunca lo pudieron convencer de eso. Dijo: estoy justificado ante Dios, dijo, porque yo he ofrecido mi holocausto. Yo tengo un holocausto, dijo, que lo he ofrecido a él, dijo, por eso sé que soy justo ante Dios. Pero 7 días acusándolo de ser un pecador secreto. Al hermano Branham le dice: tú dices, hermano Branham, que Jonás no cometió ningún error. ¿Y por qué Dios lo castigó allá en el vientre de la ballena? Pablo dijo: traigo cicatrices en mis manos, dijo, en mi cuerpo, de haber luchado por la obra de Dios. ¿Usted no piensa que a Jonás le quedaron algunas cicatrices, esas peladuras, a causa del ácido gástrico de la serpiente, de la ballena? ¿Usted no piensa que eran ácidos gástricos? Estaban casi deshaciendo el cuerpo de Jonás y estaba sufriendo. Dice el profeta que todos los síntomas del mundo los tenía Jonás ahí. Hermano Branham, ¿y por qué le pasó eso a Jonás? Mira, Dios lo castigó ahí. Dijo: no, Señor, dijo, Dios no lo estaba castigando, dijo. Dios hace que sus hijos sufran para probarle al diablo y al mundo que tiene hijos en la tierra que le van a creer a él bajo cualquier circunstancia. Amén. Job le creyó a Dios bajo cualquier circunstancia, arrastrándose y con una teja raspándose la sarna. Así le creyó a Dios. Amén. Y es la única causa por la que viene el sufrimiento a los hijos de Dios. Pero ese legalismo, aleluya. Si sufres, pecaste. Me acuerdo que mi mamá estaba enferma y un hermano que se llama Rembao fue a orar por ella. Y antes de orar por ella le dijo: hermana, ¿se acuerda de algún pecado? Confiéselo para que sane. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, cuando Jesús venía caminando con sus discípulos, ahí está el pensamiento popular de la gente. Miraron a un hombre ciego y los discípulos, los que creían en Jesús, no los paganos, no los fariseos, los discípulos de Jesús, le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Nomás miraban a alguien en sufrimiento, es que pecó. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo: ni él ni sus padres pecaron. Él está así, dijo, para que el nombre de Dios sea glorificado, y fue y lo sanó. Aleluya, amén. Y el hermano Branham dice, hablando del ministerio de Samson, cómo en su segundo clímax tuvo más éxito, porque dijo que en su segundo clímax derribó las paredes de aquella gran organización. Así se le llamó Branham hablando de Samson. Pero mire lo que le quiero leer aquí en el mensaje titulado Oprobio por causa de la palabra. Dice el profeta de esta manera: entonces, recuerden, mire, el hermano Branham dijo, Jesús, en su ministerio, Jesús dijo, en mi ministerio ha tenido más éxito que en el suyo. O sea, en otras palabras, el profeta estaba adjudicando que todos los milagros que hizo él los había hecho Jesús. Dijo, Jesús en mi ministerio ha tenido más éxito, porque solo Jeffersonville, Indiana, dijo, ha habido más personas y más milagros de gente que Dios sanó que todos los que hizo Jesús en todo su ministerio allá. En mi ministerio Jesús ha tenido más éxito. El hermano Branham dice que la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios la ejecuta Cristo mismo. El mismo William Branham lo hace. Pero ¿cómo lo hace Branham? A través de Amós 3:7, a través de un mensajero. Entonces, por esta causa, puedo hacer esta declaración. William Branham, en mi ministerio, ha tenido más éxito que en el de él. Porque en el de él solo reveló simiente de la serpiente y algunas otras cositas leves. O el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en mi ministerio, William Branham, él ha tenido más éxito. Es William Branham quien reveló el nombre nuevo.
Es William Branham quien reveló al Mesías, al Redentor. Es William Branham. El profeta dice, Cristo ejecuta las tres cosas. William Branham es el que vino aquí a predicar estas cosas. William Branham en mi ministerio. Este es el mensaje que él prometió traer. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Yo tengo que traer un mensaje. Amén. Mira lo que el profeta dice aquí. Mensaje, pruebe por causa de la palabra, dice así. Entonces, recuerden, estoy esperando atento a un mensaje. Siempre he esperado, dice el profeta, algo. Y la visión del otro día, ustedes saben, la que tuve aquí no hace mucho. Es la página 8, mensaje pruebe por causa de la palabra. Dice, me dijo lo que iba a suceder, de cómo yo estaba predicando desde el sol hacia este lugar. Y entonces él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax aún está por venir. Y pensé, habrá un mensaje. Por eso dijo el profeta, solo hay una cosa que tiene que suceder, tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin. Dijo, que no haya denominación que lo pueda seguir. El segundo clímax, así como el segundo clímax de Samson, está por venir. Y entonces pensé, habrá un mensaje. Recuerden mi mensaje aquí, cuando me destapó esa piedra de corona, donde esas 7 voces y sellos que ni aún están escritos en la palabra de Dios, ¿recuerdan? Y eso me metió en esa pirámide. Fíjese, allá hace mención de los truenos. Pero dice el hermano Branham que él se vio predicando desde el sol. Él se vio predicando eso desde el sol. Por eso dijo, habrá un mensaje. Es el segundo clímax de William Marion Branham. Amén. Era para lo que él había nacido. Pero por eso dice, él no completó toda su obra en su ministerio terrenal. Dijo, pero lo hará. Sí la completará por medio de su novia. Esto que se ha predicado aquí no es mi voz. Es la voz de William Marion Branham. Usted dice, no es, ¿cómo que no es su voz? Entonces, ¿cómo que es la voz del profeta? Miren, para que vea lo que el profeta dice. Página 307, párrafo 307, mensaje, ¿por qué clamas? Y dice el profeta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás clamando a mí cuando yo he probado estar contigo? ¿No he sanado a los enfermos? Así como nos diría él. ¿No he dicho estas cosas que han sucedido exactamente? Su pastor no puede hacer eso. Yo, dice el profeta, él no puede, él es un hombre. Yo, dice, soy yo, el Señor. Como él diría, yo soy el que hice esto. Yo soy quien le dice estas cosas que él debe decir. No es él, es mi voz. Esta es la voz de William Marion Branham. No es él, dijo. Yo soy el que le dice estas cosas que debe decir. Hermanos, ¿se imagina que fuera el diablo el que le está diciendo a uno las cosas que debe decir? ¿Cuántos miles de personas habría aquí? Todo lo que no es la voz de Dios, muchedumbre de personas oyendo por todas partes. Miles y miles de personas, todo lo que no es de Dios. Todo lo que no da en el blanco, hay miles y miles de personas siguiendo eso. Amén, así es. Pero aquí el profeta dice, no es él, es mi voz. No es el pastor, dijo, yo soy el que le dice las cosas que debe predicar. Cuando llegó el tiempo de revelar el nombre nuevo de Dios, siendo William Marion Branham, entonces él bajó y comenzó a revelarlo. Este es el segundo clímax. Habrá un mensaje, mire, en el mensaje fiesta de las trompetas. Porque el hermano Branham dice de Samson, en su segundo clímax, dice, el primer Samson, dijo, andaba los primeros 20 años de su ministerio. Luego fue atado. Y mientras Samson estuvo atado, dijo, no podía haber avivamiento. No, Samson estaba atado y no avivamiento. ¿De qué le suena avivamiento? 7 truenos. Mire, vamos a ver si encontramos esa parte. Dice profeta, déjame ver si lo encontramos aquí.
Déjame ver si esta es la cita. Sus fibras comenzaron a endurecerse. Déjame morir con ellos. Yo nací para destruirlos, dice Sansón. Déjame morir con ellos. Sus fibras, sus músculos se endurecieron. Sus inmensos músculos recibieron fuerza del Espíritu Santo. Comenzó a moverse sobre él. Y torció esa piedra, dice, con su gran poder. Y bajó y se vino, y se vino todo. Dice, lo que necesitamos es una oración sincera. Una vez más, Señor. Cuando debiéramos estar en la tierra prometida, aún estamos vagando en el desierto, como Israel quiso una ley. Algo que ellos pudieran hacer. Usted no puede hacer nada al respecto. Acepte a Cristo. Nosotros quisiéramos una doctrina o algo con lo cual, dice, inflarnos nosotros mismos y así obtener una clase de gente diferente del otro individuo. Y ustedes saben a dónde hemos llegado con eso, cegados. Dice, y abajo cayó la gran denominación. Siempre ha sido de esa manera. Luego entra Dios. Dice, otras cosas caen. Luego sucedió la victoria más grande de Sansón. Oh, desearía ver a la iglesia del Dios viviente que se levantara en esta noche. Una vez más, Señor, una vez más, envíanos un avivamiento, aunque nos cueste todo. Esta no es la cita. Déjame ver si la encuentro, pero está relacionada. Aquí está. Mientras Sansón estaba atado, no podemos tener avivamiento. Escuchen a nuestro líder Billy Graham. Avivamiento en nuestro día. Escuchen ahora al Robert gritar. Avivamiento en nuestro día. Escuchen al resto de ellos. Avivamiento en nuestro día. ¿Cómo pueden tener avivamiento cuando estamos atados? Hemos atado al Espíritu con nuestras organizaciones y tradiciones y no podemos tener un avivamiento del Espíritu. Amén. Una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 73. Y aquí el profeta de Dios dice, en la página 27 del mensaje Fiesta de las Trompetas, dice esto el profeta de Dios. Página 27, dice así, párrafo 205 al 207. Dice, son sobrenaturales, diablos invisibles para el ojo humano, pero uno puede ver lo que ellos están haciendo. ¿Ven? Fíjense, mientras este grupo está cabalgando, preparándose para eliminar todo lo que no está de acuerdo con ellos. Eso está pasando ahorita. Ese grupo de Lucifer está eliminando todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Y dice, hay otro grupo que está siendo preparado después de un tiempo. Apocalipsis 19. La siguiente vez que se oye de la iglesia, ella viene también, no exactamente sobre caballos, sino que la Biblia dice, Él está sobre un caballo blanco y las huestes del cielo le seguían en caballos blancos. Eso es correcto. Mientras este grupo aquí tiene 2000 años atados en el río Éufrates, han estado atados por 2000 años, también esta iglesia ha atado al Espíritu Santo por casi 2000 años bajo martirio allá y bajo las edades de la iglesia. Ha estado atado no en el río Éufrates, sino en las puertas de credos y dogmas, de manera que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por causa de sistemas hechos por el hombre, pero ella va a ser liberada, ella va a volver. Eso es lo que la Biblia dice, y esos dos se encuentran en el campo de batalla otra vez, Lucifer y Miguel, una vez más como en el principio, y han estado atados por casi 2000 años. Hermanos, el séptimo sello es la venida del Señor. El séptimo sello es la venida de Miguel. Por eso dijo, se tocará con gran trompeta. ¿Qué hace esa gran trompeta de aclamación? Dijo, esa gran trompeta anuncia el regreso de una persona importante. Anuncia, dijo, el regreso de José. José, Miguel, ha aparecido nuevamente y él es el que tiene esa lucha con Lucifer. Espiritualmente no lo vemos, tampoco vemos a Lucifer, pero está encarnado. Lucifer está encarnado en ellos, matando todo lo que no esté de acuerdo con ellos, en esas iglesias denominacionales. Pero Miguel está encarnado en su novia en estos últimos días. Y aquí está nuevamente la batalla de Miguel y Lucifer. ¿Qué hizo Miguel? Venía con el libro de los 7 truenos. Y es lo que está revelando en este día. La Biblia dice que Dios está preparando hombres
para este poderoso avivamiento. Hombres, dijo, que han cruzado el Jordán. Amén. Porque el profeta dice, viene el día, dice, que Dios hará que el mundo se incline ante hombres y mujeres, dijo, que se han separado y que han cruzado el Jordán. Estamos a un paso de este avivamiento. Yo digo que estamos ya en el avivamiento. Pero hermanos, los truenos es una preparación. Los truenos, lo que nos están quitando los truenos, hermano, es toda la escoria del mundo. Todos nuestros pensamientos. Esos pensamientos es lo que nos está quitando la revelación de los 7 truenos. Todo eso que pensábamos. Por ejemplo, la Biblia dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y quién es ese siervo justo? Es William Marion Branham. Porque dice, y él llevará las iniquidades de ellos. Pero ¿cómo lo está haciendo? Lo está haciendo hasta hoy. Porque mire lo que, déjeme leer otra cita. Dice el profeta de esta manera. Mensaje, una paradoja, predicó en 1965, dice. Ahora vemos que Josué, bueno, primeramente en el mensaje, las instrucciones de Gabriel a Daniel dice así. Pero por fin estamos ahora ante el río. Él va a levantar algo nuevo. Ya no, cuando salieron de Egipto estaban ante el Mar Rojo. Cuando atravesaron el desierto, entonces estaban ante el río para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Por supuesto que en la tierra prometida, lo primero que hicieron es desenvainar espada y destruir Jericó. Y por eso dijo, era la gran organización. Destruyeron la denominación en la tierra prometida. Y nosotros estamos en la tierra prometida hoy, destruyendo la organización. Dice el profeta, por fin estamos aquí ante el río. Él va a levantar algo nuevo con un Josué para pasarlos. Y luego dice el profeta, la ley falló. Moisés se fue con ella. Moisés falló. Josué los pasó. Ahora sí, verso 62, mensaje, una paradoja, predicó el 65. Ahora vemos que Josué representa la gracia o alguna propiciación que no podía existir al mismo tiempo en que la ley estuviera en existencia, ni tampoco un mensaje que hace avanzar al pueblo coincidir alguna vez con un mensaje pasado. No lo hará. ¿Ve lo que el profeta está diciendo? Ahí es donde se tiene el problema. Dice, Jesús dijo, toma a alguien un vestido nuevo y lo pone en uno viejo, o pone vino nuevo en odres viejos, se pierden, lo rompe, ellos no lo pueden resistir. Y Josué absolutamente no podía entrar en su ministerio hasta después de la partida de Moisés. Entonces ustedes ven el primer versículo aquí, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y lleva a este pueblo a la tierra prometida. Moisés representa la ley y había cumplido su tiempo. Significa que la ley había cumplido su tiempo. Entonces cuando el ministerio de la ley bajo Moisés cumplió su tiempo hasta que se abrieron los truenos. Todo para atrás, hermanos, fue el desierto. Por eso es que aquí encontramos muchas veces como la que le acabo de explicar ahorita. La Biblia dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y aquí encontramos al hermano Branham justificando a Jonás. Que yo sepa fue el único personaje que justificó. Y mire, vamos a seguir leyendo unas escrituras. Lo voy a leer rápidamente. Pero esto de Jonás aplica a Samson y aplica a todo hijo de Dios que alguna vez ha pisado sobre esta tierra. O sea, todo. Porque mire, ahí le va. Decíamos, ¿qué si Dios le dijera a Jonás? Jonás, te voy a justificar. En realidad te saliste de la voluntad de Dios. Me desobedeciste. Me enojé contigo porque te fuiste para Tarsis. No me obedeciste, Jonás. Pero tengo un poder de olvidarme de las cosas. Te perdono y mando tus pecados al mar del olvido. Sí lo hiciste, Jonás, pero me voy a olvidar de que lo hiciste. Entonces Jonás dice, gracias, Señor. Qué bueno, me perdonaste y te olvidaste.
Me estás justificando porque ya te olvidaste de eso. Pero Jonás sí tiene memoria. Y Jonás siempre se va a acordar que lo hizo. Y Jonás pudiera decir, si no lo hubiera hecho, yo no hubiera estado en la ballena. Y no hubiera sufrido eso. Sí, Jonás todavía estará pensando eso. Pero esa no fue la forma en que Dios justificó a Jonás. No le dijo, sí lo hiciste, pero hecho al mar del olvido. Por ejemplo, si te dijera eso Dios a ti, sí lo hiciste, sí pecaste, caíste, todo eso, pero yo he hecho eso al mar del olvido y ya es como si no lo hubieras hecho. Usted sí tiene memoria, usted sí pensaría, pero si no lo hubiera hecho, mi vida fuera otra. Si no lo hubiera hecho, yo hubiera hecho esto. Si no lo hubiera hecho, no, hermano. Esa no es la forma de justificar completamente. Justificar es que Dios te pruebe que nunca lo hiciste. Y tú dices, Señor, pero si yo hice esto, sí, pero yo te guié. Eso ya es diferente, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Jonás. Señor, tú me dijiste, ve a Nínive y yo agarré para Tarsis. Sí, Jonás, pero yo me metí en ti y era yo llevándote a Tarsis. Digo, porque tenía un taxi abajo del océano. Aleluya. Así dijo el profeta, en un taxi se quería llevar Dios a Jonás a Nínive. Eso es justificar. Porque hermano, usted no entiende la justificación, siempre se lamentará. Un hermano una vez dijo, tenía un hijo en silla de ruedas y pasó al púlpito a decir esas palabras. Dijo, mi hijo está así, tenía muchos años, toda su vida vivió así el niño hasta que murió. Mi hijo está así, dijo, porque yo cuando él era niño yo cometí un error. Yo le fallé a Dios en esto, en alguna cosa. Y el diablo le dijo, el niño se te puso así, por eso que hiciste. Y vivió con culpa toda la vida ese hermano. Toda la vida vivió con esa culpa de que su hijo estaba así. O alguna madre o un padre se les muere un hijo y el diablo se te murió porque andabas mal. Porque andabas mal. Acuérdate que tú no cumplías los requisitos de Dios. El diablo tiene muchas formas de acusarte. Pero si Dios te dice que desde el día que naciste, tus pasos fueron ordenados por Dios, para donde hayas ido. Usted dice, hermano, eso es muy difícil. Es que mira, si nos torcemos del camino de Dios, Dios nos hizo que nos torciéramos. William Branham dijo, yo he recorrido el camino de aquí, creo de Tucson a Jeffersonville, muchas veces. Y iba con 3 hombres, dijo, que también han recorrido ese camino, dijo. Y cuando menos pensamos, ya íbamos manejando al revés. Y manejamos 2 horas, nos desviamos del camino principal, íbamos manejando al revés. Y después dijo, Dios hizo que nos desviáramos. Porque había un accidente en la carretera y nos quería librar del accidente. Dios nos libró, Dios nos desvió. Amén. O sea, los pasos del justo son ordenados por Dios. Amén. Todo lo que tú has hecho en tu vida, Dios lo ordenó. Eso es lo que el profeta nos está tratando de decir aquí. Todo es ordenado. Pero yo tuve... mi primer marido me pegaba y lo dejé y me casé con fulano y todo eso. Eso yo no quería que hubiera pasado. Dios guió cada uno de tus pasos. Muchas veces, hermano, decimos, es que yo me hubiera gustado nunca probar la cerveza, me hubiera gustado nunca probar el alcohol. Mucha gente cree eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios hace muchas veces que sus hijos hayan vivido esa clase de vida porque los quería librar de un accidente en la carretera del evangelio. ¿Cuánta gente accidentada que nunca fumó, que nunca mintió? Mujeres que nunca le fueron infieles a su marido, que nunca hicieron nada malo. ¿Cuánta gente de esa le entra un espíritu de santidad, un espíritu legalista, un espíritu de fariseo? Y dicen, no, hombre, aquella que pecó tanto y aquella que pecó tanto, pero yo soy. Ese es el peor demonio que puede tener una persona. Entonces Dios nos hizo que cayéramos, que nos levantáramos, que esto, que el otro, para librarnos de ese demonio. Amén. Pero es Dios haciendo todo. Amén. Eso es algo. Vamos a leer más escrituras rápidamente. Y es que no más es la vida de Samson. Ahorita es la vida de Samson la que tomamos, porque Samson fue tomado como un ejemplo de desobediencia para toda la gente. En las escuelas dominicales de los niños siempre le dicen, no, hijos, ustedes búsquense muchachas de la iglesia, porque Samson se murió por culpa de Dalila, y ustedes eso, todo el tiempo esa enseñanza. Pero Samson era un profeta. Y así dice el profeta que era un profeta Samson. Dice el hermano Branham. Voy a leer estos extractos rápidamente. Ahora mucha gente condena a Samson, a Jonás,
Dice, yo no condeno a Jonás. ¿Saben? Dicen, bueno, él es un Jonás. ¿Han oído esa expresión? Pero ustedes no deben hacer eso. Cristianos, ustedes no deben condenar a los siervos de Dios. Jonás era un profeta. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. Él obró exactamente. Él debería hacer eso como una señal. Mucha gente trata de condenar a Jonás y dicen, dice, como es el dicho, él fue un Jonás. Jonás era un profeta. Él estaba comisionado exactamente. Él estaba caminando exactamente en la voluntad de Dios. Otra cita. Jonás lo conocemos, sabemos que él fue un profeta. Muchos se refieren a él como un descarriado. Dice, no, él no lo fue. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Yo leía en un libro, no hace mucho, dice que él fue a Tarsis, salió para allá, dice, en lugar de Nínive. Pero todo estaba en el plan de Dios. Los pasos del justo son ordenados. Porque a veces, dice, entonces, ¿por qué a veces le viene el mal a uno y cosas semejantes? Así fue con Job, dice el profeta. Job, era el mejor hombre en la tierra y en su día. Él era el mejor hombre que Dios pudo encontrar. Con todo eso, miren lo que le sucedió. Él no lo estaba castigando. Él estaba probándolo. Le estaba probando a Satanás que él tenía a alguien que le creería ante cualquier dificultad. Dice, entonces fue igual con Jonás. ¿Ves? Dice, Dios no castigó a Jonás. Fue igual con Jonás. Continuamos. Los profetas de Dios, dice, no cometen error. La palabra de Dios no puede fallar. Ustedes me oyen predicar sobre Jonás yendo a Nínive. Dijeron que él estaba descarriado. Por supuesto que no. Él estaba perfectamente en la voluntad de Dios. Exactamente. Él tenía la palabra del Señor y caminó en ella. Un hombre que tiene la palabra del Señor para la hora, camina en ella. ¿Entiende? ¿Cómo pueden decir que un hombre como Jonás, que tenía la palabra del Señor, estaba fuera de su voluntad? Los profetas no cometen error. William Branham. Y Dios así lo maneja. Porque acuérdense cuando estaba allá en el río y no prendía ¿cómo se llama? El barco donde el profeta estaba, la lanchita. Y una voz le dijo, tú los llamaste basura. Dijo, no, Señor, fue mi suegra. Le quita a su esposa, le quita a su hija. Ahora entonces diríamos que William Branham falló. Los profetas de Dios no cometen error. Todo lo que le pasó a William Branham, la Biblia dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, pero no fue. Porque el hermano Branham falló y ya le quitó a la esposa y le quitó a la hija. Es el pensamiento carnal. William Branham fue más que Jonás. Si Jonás no falló, Branham menos. ¿Cómo podrían decir que Branham, que era un tonto porque le desobedeció a Dios? Es lo mismo que hizo Jonás, desobedecer a Dios. Y Dios le quita a la esposa y a su hija. Pero era Dios quebrantándolo. Probándole al mundo que tenía un hijo que le podía creer bajo cualquier circunstancia. Dice el hermano Branham que estaba orando él. Y el diablo bajó a su mente y le dijo, tú dices, tú tan duro como predicaste. Él tenía una esposa y una niña, hermano. Y llegaba a las 12 de la noche, así dice el profeta, a medianoche llegaba a su casa. Porque de las 3 de la tarde que salía de su trabajo, se quedaba predicando en las esquinas, en las calles, en todo sitio. Se quedaba predicando. Un hombre que se había entregado tanto hacia Dios, que toda su vida se la entregó para predicar la palabra de Dios, como William Marion Branham. Y luego llegar Dios y matarle a la esposa y matarle a la hija, nomás porque un errorcito que cometió no era el error. Dios, era una predestinación que así sucediera. Él caminó siempre en la perfecta voluntad de Dios. Si podemos justificar a Jonás, se justifica a William Marion Branham. Amén. Pero Jonás es el punto de partida para todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás? Porque es el que el profeta tomó. Y gracias a Dios que lo tomó. Si no, nos estuviera llevando un tiempo más difícil explicar eso ahorita en esta hora. Pero aunque el profeta nunca dijo eso de Samsón, sino que más bien dijo, yo no veo cómo Dios escogió a Samsón si fue un mujeriego. Cuando el profeta, porque el profeta vio la película y dijo, ay, este Samsón, estaba el profeta viendo sus acciones. Pero aquí la Biblia dice
El verso 4, mas su padre y su madre de Samsón no sabían que esto venía de Jehová. Sansón Sansón logró el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Tenían 40 años los filisteos dominando sobre Israel. Sansón les dio guerra 20 años, pero en el último día de su vida hizo que todo cayera en tierra. Yo recuerdo mucho lo que la Biblia dice en el libro de Isaías. Déjame ver si tengo aquí la cita. Hay una escritura. Está en el libro de Isaías. Qué extraño. Pero bueno, vamos a ir a la escritura ahí rápidamente. Isaías 29, 10. Dice así la palabra del Señor. Dice Isaías 29, 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dijeras al que sabe leer, dice, del sellado, al cual si dijeras al que sabe leer, y le dijeren, lee esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieres el libro al que no sabe leer y le dijeras, lee esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, tú ve y pon una cinta y eso, ya con eso tú agradas a Dios. Su temor de mí, dijo, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido instruido. Pero Jehová derramará sobre ellos espíritu de sueño, sobre los profetas, esos son los predicadores, y sobre los videntes, esos son los que tienen visiones. Derramará Jehová espíritu de sueño, y serán las palabras del libro, de este libro, de este libro, de este libro, como palabras del libro sellado. Ellos no saben lo que dice el libro. O sea, ellos cargan bajo el brazo el libro, cargan bajo el brazo los sellos, pero no saben eso. Aquí dice que hay 600 promesas de un redentor a los gentiles, pero está sellado para ellos. Si son ministros, los ministros son los que supuestamente saben leer. Les preguntas, ¿y las 600 promesas? Está sellado para mí. Un ministro dijo, yo toco madera, eso de los truenos yo no sé nada, dijo, hasta que el profeta regrese. Y así dijo, toco madera. Hasta que el profeta regrese vamos a ver algo de los truenos, dijo. Pero ahorita no sabemos nada de eso. Son palabras del libro sellado. Pero por cuanto está sellado, hermanos, para ellos. ¿Saben ustedes? Solo a la simiente de Dios se le abre lo que está sellado. A la simiente de Caín no. Ellos no saben que son simiente de Caín. Ese libro dice que su fin será la muerte. Ese libro dice que adoran a Satanás. Ese libro sellado dice que su fin será en el lago de fuego. Ellos lo cargan bajo el brazo, llevan la carta. En la carta va la sentencia de muerte para ellos, pero como está sellado, no saben. Miren, hermano, le voy a decir algo. Esto tiene que ver con esto de la justificación. ¿Se acuerdan ustedes que David le dio a Urías una carta sellada? ¿Qué era? ¿Qué iba en la carta sellada, hermanos? La sentencia de muerte de Urías. David escribió en la carta, dijo a Joab dijo, quiero que pongas a Urías al frente de batalla para que lo maten. La selló y se la llevó Urías. Y Urías llevaba bajo el brazo su sentencia de muerte. Pero no
pudo ver lo que había ahí porque estaba sellada para él. Pero ¿quién era Urías? Urías era el marido denominacional de Betsabé, porque Urías no era hebreo. La Biblia dice que era un eteo que había venido y se había casado con Betsabé. Entonces mucha gente puede decir, bueno, es que en realidad qué feo lo que hizo David allá de eso. Pero hay algo que todavía es más vil: mandar matar a Urías. Eso parece ser más vil, pero el profeta dijo, era Cristo en David. Y tenía que cumplirse la escritura de que él tenía que cargar una carta, como hoy los denominacionales cargan la carta, pero un libro sellado, y ahí está la sentencia de muerte de ellos. Es algo muy vil. Pero cuando Urías murió, el marido denominacional de Betsabé muere. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La Biblia dice que cuando David preñó a Betsabé, nació un niño, y ese niño vivió 7 días y murió. Pero la preñó cuando su marido denominacional estaba muerto. El hermano Branham dice, pero cuando Cristo viene a preñar a su novia, dijo, para que Dios te preñe, dijo, tu marido denominacional tiene que estar muerto. Y cuando Urías murió, viene David y preña por segunda vez a Betsabé y nace Salomón. En otras palabras, hermano, hasta la carta que hizo David para que mataran a Urías era Cristo en David. Era Cristo en David. Saquemos a Cristo de la escena. ¿Usted piensa que el diablo hubiera querido que naciera el Mesías? ¿Usted piensa que el diablo hubiera querido que tuviéramos a este gran Mesías, William Marion Branham? Saquemos a Cristo de David y hubiera hecho un desastre. Si sacamos a Cristo de David, no hubiera hecho lo que hizo. Pero era Cristo de David haciendo todo lo que hizo para cumplir. Amén. O para colocar las sombras de lo que Dios haría en nuestro día. Cuando William Branham vino a la tierra, le dio 7 vueltas al mundo y le nacieron muchos hijos. Y dijo, 750,000 de mis convertidos los envié a las asambleas de Dios. Son mis hijos. Cuando los sellos se abrieron, las denominaciones expulsaron al profeta y lo llamaron un falso. Y los hijos que le habían nacido a William Branham cuando preñó a esas iglesias, los hijos del profeta, murieron. El profeta no dijo, hey, y mis 750,000 convertidos, déjenmelo para acá. No, todos murieron en la denominación. Entonces se paró del púlpito y predicó la unión invisible. Y es donde dijo, tu marido denominacional tiene que estar muerto para que seas de otro marido. Amén. Amén. Nosotros somos esa Betsabé, que nuestro marido denominacional murió y entonces Branham nos preñó. Amén. Qué tremendo. O sea, ahora resulta que la cosa más bochornosa que pasó en Israel, ahora resulta que la adúltera esa, ahora somos tipo de ella. Pero es lo que la Biblia dice. El marido de Venezuela ha muerto, entonces Cristo viene y nos preña a nosotros. Toda la Biblia y todos los escándalos de la Biblia. Rahab la ramera, aquella prostituta que viene y se casa con aquel príncipe, pero resulta en los últimos días que esa prostituta es tipo de la novia. Así lo dijo el profeta. Es tipo de la novia de Cristo. La Ruth, la moabita, la pagana, viene y conquista a vos, se casa con vos, y ahora resulta que esa pagana es tipo de la novia. Amén. No lo miraban así en los días de Israel. Las hijas de Israel no lo miraban así. La Biblia dice que cuando Ruth llegó entre sus tierras, le hicieron la vida de cuadritos. Óyeme, el hacendado vos, el que tenía más dinero en todo Israel, llega una pagana y lo conquista y se casa con él. ¿Usted qué piensa que pensarían las hijas de Israel? ¿O qué piensa usted que pensarían las hijas de Israel cuando la Biblia dice que el que se casó con Rahab la ramera era un príncipe en Israel? Era el capitán en jefe del ejército de Israel, pero también era un príncipe. Toda madre quería que su hija se casara con él, toda doncella quería que casarse con Salmón, pero es que no sé si se llama Salmón, con este príncipe de Israel. Pero de repente por allá del mundo trajeron a una ex prostituta llamada Rahab y se casa con usted. Piensa que dijeron, ay sí, Rahab, tú vas a ser tipo de la novia. No, señor, esa prostituta tenía mucha experiencia seduciendo hombres, por eso sedujo a nuestro príncipe, y usted sabe todo lo que pudo haber pasado. Pero mi hermano, los pasos del justo son ordenados por Dios, de manera que hoy, si nosotros cambiáramos, hiciéramos que ellos lo hubieran hecho diferente, tendríamos un caos en toda la Biblia. Tendríamos totalmente una Biblia transformada. Tendríamos algo totalmente diferente si hubiéramos hecho que Sansón se comportara bien, o que Jonás hubiera ido directo a Nínive.
tendríamos otra historia. Pero Dios es perfecto. Y ese es mi mensaje para este día. Dios es perfecto. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Y Dios, la Biblia dice, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Cada movimiento que tú has hecho desde que naciste hasta ahorita fue ordenado por el Dios Todopoderoso. Solamente hay alguien que no entra en eso. La simiente de la serpiente. ¿Y por qué digo esto? Porque tenía que llegar un ministerio que quitara la culpa. Si hay algo con lo que el diablo nos tenía, con el pie después con la culpa. Oh, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si yo no hubiera hecho aquello. No, Señor. Un ministerio que le quite la culpa al creyente y que le diga, Dios te guió a ti desde el día en que naciste hasta hoy. Estás donde estás, guiado por el Espíritu de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Esas madres hebreas, hermanos, eran tan naturales como ustedes. Eran tan comunes como ustedes, no tenían nada diferente. Pero, como eran hijas de Dios, cuando les nacía un hijo, les daban un nombre. Y ese nombre influenciaría sobre ellos toda la vida. Cuando le daban el nombre, le estaban profetizando al hijo su futuro. Y exactamente como los nombres que le dieron las madres hebreas a sus hijos, ahora en Israel están situados justo con el nombre, cada tribu, justo con el nombre que su madre le dio. ¿Quiénes eran esas mujeres? Hermanos, tenemos un tiempo muy difícil para pensar que Dios nos puede usar. Tenemos un tiempo muy difícil para creer que Dios puede usar nuestros labios. Porque mire, hay un secreto muy grande y esto es algo muy difícil de aceptar. La Biblia dice y el profeta dice que ese es el descenso de Miguel, Cristo. Y ese Cristo, dijo, es la unión invisible, la novia con Cristo, dijo, donde la palabra se está haciendo carne en nosotros. Ahora, es muy fácil decir William Branham, Dios en carne humana, pero es difícil pensar que Dios está hecho carne en nosotros. Es difícil, o sea, como que no te lo asimilas. Eres un hombre, te llevas haciendo bromas, haciendo en vez de tonterías. Es difícil asimilar que eres Dios en carne humana. O sea, tú dices, ay, no, cualquier cosita tendré de Dios, pero no puedes asimilar eso. Pero eso somos. Se dice, pero si Dios estuviera en mí así en carne humana. Mira, la evidencia que Dios está en ti, hermano, es que no estás en una morgue adorando a Satanás. Es todo. No estás ahorita en una morgue adorando a Satanás. Esa es la evidencia que Dios está en ti. Porque de seguro, si Dios te hubiera abandonado, si no estuvieras aquí, si Dios te hubiera dejado, estuvieras en una morgue adorando a Satanás. Pero la evidencia de que Dios está en nosotros. Usted dice, pero es que mira, hermano, si yo soy carnal, yo bromeo, yo esto, yo lo otro. Somos carnales. Pero ¿sabía usted que William Branham, siendo la plenitud de la deidad, en una ocasión, yo solamente para que usted sepa qué tan humano era William Branham. En una ocasión, William Branham, cuando vio la decadencia en las mujeres y cómo se quitaban la ropa todos los días y salían a la calle, dijo el profeta en el mensaje, el Dios estaba perversa. Predicó en 1965. El hombre ya tenía como 2 años con la plenitud de la deidad corporalmente, porque fue ungido el santo de los santos en 1963. Como 2 años con la plenitud de la deidad. Y dijo el profeta en ese mensaje, las mujeres en la calle, dijo, han venido a estar casi irresistibles. Esa expresión usó la plenitud de la deidad. Dijo, las mujeres, dijo, han venido a estar casi irresistibles. O sea, ¿cómo podía decir eso el hermano Branham? Por supuesto, una cerveza para nosotros no es casi irresistible, cigarro y todo eso. Pero el profeta dijo eso cuando él era la plenitud de la deidad. Por eso es lo que yo le digo, qué tan humano era William Branham. Y al mismo tiempo, la plenitud de la deidad corría por sus venas. En nosotros no corre la plenitud, pero la plenitud de la deidad se vació en una novia. Y venimos a hacer la palabra hecha carne. Por eso digo, no es él, es mi voz. Amén. ¿Le aman? Amén. Puesto de pie, hermano. Entonces, creo que en esta hora el gran hombre de Dios, Samson,
fue justificado por la palabra de Dios. Una escritura, un verso de la escritura lo cambió todo. Así como el profeta encontraba versos, como donde dice Apocalipsis, dice, y no sabes. Y de eso sacó un tema que lo tituló, y no lo sabes. Un pequeño verso en Apocalipsis que dice, y no sabes que eres un miserable, y no sabes. Y de ahí partió. En este día, para justificar a Jonás, partimos de una escritura, que es el verso 4 de Jueces 14, donde Jonás comienza a decir que quiere casarse con una filistea, y los padres lo regañan, y el verso 4 dice, pero no sabían sus padres que esto venía de Jehová. Ahí muestra la guianza del Espíritu en el mismo Samson y su gran ministerio, que fue una sombra del ministerio de William Marion Branham. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Cordero, dándote las gracias por todas tus bondades y misericordias. Sé que este tema, Padre, de la justificación es un tema profundo, Señor. Es un tema como la predestinación, que William Branham trató y lidió con ese tema, y los incrédulos lucharon mucho contra él, pero él se mantuvo firme en la predestinación. En este día, Padre, este tema de la justificación también es causa de controversia. Es duro, Señor, pero tú nos llamaste para eso. De hecho, uno no puede predicar algo si no ha estado el Espíritu de Dios detrás de uno diciendo, dilo, dilo, dilo. Y en esta hora, Padre, fue dicho. En esta hora, Padre, yo pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Padre, haya caído en buena tierra, Señor. Toda mi vida he tratado de permanecer en las Escrituras y nunca salirme de ellas, Padre. Y creo que para lo que se ha hablado, Señor, se tomaron las Escrituras, Señor. Y en este día, Padre, tenemos ya un conocimiento de tu palabra, donde no podemos tomar a ninguno de los personajes de la Biblia para ponerlos como ejemplo de desobediencia, de desprecio, o ejemplos de mundanalidad. No podemos poner a nadie, ni a Jonás, ni a Samson, ni a David, ni a nadie, Padre, podemos poner hoy, Padre, como ejemplos de desobediencia, porque todo fue un plan tuyo que estabas desarrollando, Padre. Te damos gracias por ese entendimiento de tu palabra, Señor, que de alguna manera, Señor, no solamente es para darnos un conocimiento de lo que pasó en las Escrituras, pero es para darnos un conocimiento de lo que pasa en nuestras vidas diarias, Padre. Cómo es que Él vino para quitar esa culpa, Señor, donde Satanás, la Biblia dice que Él es el acusador, que está acusándonos día y noche delante de ti. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada. Y te pedimos que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, solo de este lugar, en el nombre de William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.